Antes que nada quiero que me cuentes quién sos, de dónde venís, cómo comenzaste. A ver, bueno, yo nacido oriundo de Murphy, me formé en la UNR. Cuna de grandes futbolistas, ¿también futbolista? Sí. No, sí, jugué una época. ¿Algo? Me formé en la UNR, después hice todo lo que fue mi residencia de pregrado y de posgrado en el Hospital Alejandro Gutiérrez. Y en el 2007, es decir, como estaba como pasante, residente, concurrente, la provincia decide pasarme lo que era el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es la dirección penal de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil. En su momento era el albergue de menores, administrado por la policía. Y ahí viene, yo ya hacía clínica de adolescentes, de jóvenes, y viene mi afinidad con esta problemática, es decir, con más chicos entre 14, 15, 16, 17, 18 años, y lo que son la vivencia con ellos. Claro. Hoy la justicia en el 2011, entre el 2012 y 2012 cambió, aparece un sistema nuevo penal, aparece el socio educativo, administrado por persona civil, que es innovador en Argentina, no hay otro, sería el primero, es en Venado Tuerto, creo que la sociedad venadense desconoce de tremendo puesta, y ahora hay otro en Alvear, creo, que son manejados por personal civil. ¿Cómo es el sistema ahora entonces? El sistema es con un sistema de operadores de 24 horas, con lo que se llama el equipo de profesionales, el cual yo integro, es decir, y trabajamos mancomunadamente en función de los jóvenes que están alojados ahí. Claro. Hablo de jóvenes porque, bueno, después vamos a hablar de... ¿Solo varones? Solo varones. No, sería lo que es la justicia en términos de mujeres que estén entre 16 y 18 años, no hay lugar en Venado. Claro. Lamentablemente no hay lugar. Pero lo que tenemos acá es para varones. Es para varones. Para varones. Es decir, y bueno, y ahí aparece, es decir, el fuerte mío, independientemente de que yo tengo mi consultorio y atiendo jóvenes, y lo que implica la clínica de jóvenes. Claro. Entre esa edad, ese margen de edad es muy, yo diría, exquisito. Son muy particulares. ¿Cómo se te hace trabajar con adolescentes y sobre todo en esa situación, ¿no es cierto? En situación de riesgo, son adolescentes en situación de riesgo. Sí, es decir, a ver, tanto una como la otra, yo por ahí tiendo a... Uno quiere diferenciar lo privado de lo público. Sí. De lo público sería un lugar de alojamiento, de privación de la libertad, que no es un dato menor. Aparte está. Pero tanto las dos cosas, el joven se acerca a mí, es decir, no, a ver, con su propia voluntad, viene por otro lugar, ya sea viene con su padre, obligado por su padre, ya sea porque está mal en el colegio, riña, consumo de sustancia, o porque el juez considera de que ha cometido un delito y lo aloja. Tiene que tener, claro. Entonces, lo exquisito de esto, porque el joven de 15, 16, 17 años es portador del lenguaje, habla, se hace cargo del momento que está viviendo. Entonces, si él no quiere hablar, es muy difícil. Es difícil. Entonces, la clínica se remonta a esto que decía Freud en el 900, la construcción de la demanda. Y ellos hablan. Ellos hablan. Sí. Hoy la clínica es bastante compleja, porque tenés que anexar desde Facebook, WhatsApp. Sí, a ver, redes sociales. Tenés que vivir con eso. Exactamente. Tenés que vivir eso porque ellos le dan una realidad a eso. Y un uso cotidiano. Sí, para ellos es verdad. Es un modo de comunicarse, incluso. Sí. Un joven me puede decir, yo hablé con mi amigo, con mi amiga, y yo tengo que preguntarle, ¿cómo? ¿Cómo hablaste? No, es decir, la cuestión online, virtual, la virtualidad cuesta mucho desmontarla, es decir, hoy los jóvenes... Porque incluso la interpretación es distinta. Totalmente. Uno habla por el lenguaje escrito de WhatsApp y escribe algo, porque encima, para que sea entendible, tiene que tener las comas, tiene que tener los puntos, tiene que tener los signos de puntuación. Eso no aparece. Y no debe aparecer. Entonces, no. Esa comunicación que tiene con sus amigos, a veces
es a libre interpretación del otro. Es un reduccionismo del lenguaje. Claro. Entonces, esa dramática crea un cierto conflicto de comunicación, Sí. que hoy lo vemos en la clínica, cómo un padre puede comunicarse con su hijo. No es fácil, no es fácil. Entonces, cuando viene un padre y me trae su joven, él, como diría Freud en aquella época, con la joven histérica, decía, para que lo pongan en el buen camino, pero yo tengo que hacerme eco del deseo de ese joven y a la vez la demanda paterna. Entonces, Y la participación familiar. sí, entonces uno tiene que pivotear en la clínica. Es decir, en la justicia, cuando el joven está alojado es otra cosa. El joven está privado de la libertad. Sí. Lo más preciado que tenemos de un sujeto. Absolutamente. Hoy los jóvenes y la sociedad, eso por ahí le cuesta entender, que la privación de la libertad de un joven de 16 años es Y terrible. de cualquier persona, pero sobre todo de un adolescente, Sí. debe ser terrible. Y A para- mí me tocó vivirlo en la colimba. O sea, yo lo tomé como Un A mí referente. me tocó el servicio militar y era un lugar donde yo, o sea, no quería estar ahí. O sea, Pero- estaba en contra de mi voluntad. Claro, y pero tenía que estar ahí. Claro, entonces el joven el joven es transgresor, pero yo hablo de joven que es un nuevo paradigma. Hoy se piensa al joven entre 14, 15, 16, 7, 18 años y se ha alargado más también. Sí. La adolescencia cambió. Antes se hablaba de adolescente que le faltaba, Sí. pero era nosotros Que adolecía. que adolecía, que le faltaba, pero era porque nosotros lo mirábamos con la vara del adulto. Claro. Entonces, en el nuevo paradigma se habla de infancia, niñez y el joven. Hijo. Es una etapa de vivirla, conflictiva, problemática, es decir, donde muchos mitos se han transformado. No sé, por ejemplo, desde el despertar de una chica de 15 años, es decir, ¿cómo lo viven eso? Sí, sí, sí. Entonces, se habla del joven, una etapa que se vive así. Y se extendió la adolescencia, esa juventud, hasta los. Lo que 30. pasa es que es muy... Antes era normal casarse a los 20, 22, 25 años como mucho. Porque la cultura, La cultura imponía entre los eso. 70 y los 80 había instituido que a los 18 eras hombre Claro. y eras Exacto. mujer. Hoy no, y es muy dulce. Sí. El periodo entre absolutamente. 17, 16 es muy dulce, entonces encontramos Y una jóvenes, adolescencia que se extendió hasta más de 30. encontramos personas de 25 años viviendo, trabajando con muy buenos empleos, Sí, sí, sí. viviendo con su padre, Sí. que sale, no tiene novia, y uno dice, parece un adolescente, pero no lo es. Claro. Es un adulto joven. Sí. Lo que ha hecho el nuevo surgimiento de los nuevos paradigmas que confluyen es construir, la terapia cognitiva comportamental ha diferenciado muy bien las etapas, hasta la última, que le llama la de contemplación, en donde uno mira para atrás y dice, ¿qué hice? Es un tema. ¿Qué hice porque- hasta ahora? ¿Qué hice hasta ahora? Y uno dice, bueno, ahí es un final interesante, Claro. pero son etapas, y esta etapa es muy problemática. Es un joven libidinizado, sexualizado, con toda una potencia erótica, pero que no ha terminado de conformar su psiquismo. Claro. Los psicólogos nos debatimos en esta cuestión de los diagnósticos de los jóvenes. Y no, yo no podría decir, este joven de 17 años es un neurótico obsesivo, un histérico, un psicópata, porque eso, tanto psíquicamente como neurológicamente, es entre los, ponerle 19 y 23 años, ahí el cerebro hace esto, se cierra. Lo que le llaman la migración neuronal, se acomoda y ya está. Ya está. Ahí se forja su personalidad. Sí, su estructura psíquica. Es decir, entonces, este es el conflicto de cómo nosotros, los psicólogos, pues tenemos que hacer que estos jóvenes se hagan cargo del momento que están viviendo. ¿Y qué pasa con un joven que llegó a esa etapa en situación de conflicto permanente, incursionando por la droga, por la delincuencia, Sí. por la falta de control? Es un joven en riesgo. No, nosotros hablamos, yo he tenido muchos casos de jóvenes que la condición de posibilidad de su vida era muy, muy escasa. Sí. El socioeducativo tiene una cuestión que es, por eso es de avanzada. El socioeducativo lo que tiene es algo que no se dice, tiene la palabra. Un joven se levanta y nosotros decimos buen día, ¿qué tal? Desayunar, Claro. comer, ¿qué te pasa?
El joven le cuesta la palabra y la mirada. La mirada. Sí. O sea, sostener la mirada en el... un hijo nos dice, ¿qué me mirá? Claro. ¿Por qué me preguntás? Entonces nosotros convivimos con eso y ellos, entonces chicos que tenían condición de posibilidades muy baja, hoy yo sé que no han delinquido ni nada por el estilo. Se incorporan a la sociedad. Es decir, y muchos han venido a visitarnos con 19, 20 años. Nosotros, ¿qué hicimos nosotros? Entonces, y lo sacaron. Sí, vendría a ser, hay un margen que todavía creo que, esperemos que la provincia lo resuelva, que es entre los 12 y 15 años. Es un margen, la ley penal no los toca, es verdad, es así, que se quiere bajar, pero ahí el Estado es decir, tiene que apostar a la política de inclusión. Claro. De inclusión. Es decir, yo siempre digo, crónica de una muerte anunciada, joven que no va a la secundaria, no va a la escuela, está en riesgo. Obvio. Y no digo que consuma droga. No. Escuela. Digo que nosotros, en los 80, para nosotros era impensable dejar la secundaria. Exacto. Hoy, en moneda corriente. Incluso en los 80, el terminar el secundario era ya tener algo. Sí. Hoy en día terminar el secundario y es como un primario en aquella época. Sí. Porque para incorporarte, o sea, lo mínimo que necesitas es el secundario para cualquier empleo. Yo creo que, bueno, ahí aparece todo lo que es un conjunto de situaciones, ¿no? Es difícil pensar que un joven de 16 años, con su sistema psíquico, Afectado, neuroquímico, se esté formando, con ese cuerpo que responde para 20 y su cerebro se está conformando, de pronto ingrese la droga. Sí. Daño es inevitable. Exactamente. Inevitable. Va a atrofiar la posibilidad de concentración, es decir, de motivación. Aparece el ocio, la ausencia del deporte. Deporte para nosotros es jugar al fútbol, la pelota. Sí. Todo eso, y aparece el sujeto en riesgo. En riesgo, cuando hago riesgo todo. Riesgo importante. Y sí, nosotros tenemos jóvenes, Venado tiene tragedias de jóvenes que han muerto intoxicados por alcohol, etcétera. Sí. Yo creo que el pilar, que siempre digo, es, me preguntaron una vez cómo se prevenía, en una charla con la doctora Bojanit, cómo se podía hacer para prevenir el consumo de droga. Entonces nos preguntaban cómo era la droga. No. Hábleme del deporte, de la escuela, del teatro. ¿Y qué tiene que ver? Y si vos haces eso, no consumís droga. No entra. Exacto. No hay posibilidad. Cuando ocupás tu tiempo con objetivos. Por supuesto. ¿Y qué tan importante es la contención de la familia en esa etapa? Hoy la familia, los sistemas familiares... Han cambiado, se han modificado. Sí. En muchos casos el joven viene a mi consultorio y es yo le llamo el portavoz que denuncia, es decir, la problemática del sistema. Es como el que se pone la camiseta y hace síntoma del sistema familiar. El Ignorán decía, ¿no? Esta cuestión del sistema parental. Y la familia dice no. Y es todo un retrabajo. Es decir, que hoy por hoy la familia, cuando te lleva a un joven, al psicólogo, algo está reconociendo. No es un dato menor. Sí, por supuesto. No es un dato menor. Ya sea implícitamente o lo dice. Algo te reconoce. En la entrevista. Uno tiene que entrevistar a la familia. Sí. Entonces, creo que la familia de hoy se está modificando de vuelta. Hace años nosotros veníamos de una familia de estructuras familiares sólidas. Es decir, trae a tu amigo que vengan a comer esta noche a casa. Después cambió, eran los padres que se iban y dejaban la casa a los chicos. Sí. Hoy no, los padres quieren quedarse más y ver lo que sus hijos hacen. Es decir, están pensando más, no quieren liberarse de los jóvenes. Yo pienso que hoy en esta época hay una libertad. En un momento fuimos una generación de padres represores. Totalmente. Y de ahí salieron hijos que cuando fueron padres
fueron absolutamente liberales. Entonces a mí mi viejo me tenía sonando, Totalmente entonces yo lo dejo que a mi hijo haga lo que quiera. Sí. Y tampoco fue bueno eso. No, no fue bueno. Entonces hoy estamos en una generación donde logramos más equilibrio de conducta con acercamiento, con afecto, con amor. Yo creo que me gustó lo que vos dijiste porque en verdad veníamos de padres... duro, con estructuras rígidas. Pero era un contexto social y cultural que estamos viviendo. Tal cual. El porque sí. Porque era así. Porque sí. Sí. Después pasamos con los padres pedagogos, que explicaban hasta por qué te estoy retando. Claro. Y el hijo lo miraba como diciendo, ¿qué me estás diciendo? Hoy vemos una aceptación más de los padres, madre, en donde aceptan también sus falencias como padre. Algo estamos haciendo. Sí. Creo que volvemos a yo creo que por ahí, hoy hablaba con la doctora y amiga mía, y hablaba yo de que por ahí hay una mirada social, no general, de el joven como un demonio. Sí. Siempre se lo vio como un demonio. Siempre al adolescente, al joven se lo vio. Nosotros vivimos de los 70 a los 80, en la época de los militares. La época hippie. El hippie. Claro. Y se lo doblegaba con el servicio militar. Exacto. Te vas a hacer hombre. Te vas a hacer hombre. O no, pero te doblegaba. Hoy, es decir, la sociedad ha demonizado al joven como transgresor, delincuente. Y si vamos a la estadística delictiva, no es tan así. No. Lamentablemente. Tenemos una juventud maravillosa. Sí. Es decir, yo por ahí siempre voy a decir lo mismo. Sí, jóvenes en Venado, el índice de accidentología de jóvenes es alto. Pero yo también tengo un índice alto de jóvenes que no manejan, no andan en moto, y si van a tomar, ya sea una cerveza, lo que sea, toman la precaución, le piden a sus padres o van en remis. Sí. Y yo creo que es un índice alto, no bajo. Por ahí Venado no lo ve eso. Claro. No lo ve. No lo ve. Porque siempre se resalta más cuando está la tragedia o con el hecho consumado. Con el hecho consumado. Pero si uno hace un recuento en la estadística... La cantidad de jóvenes que hay totalmente. En la noche, en los boliches... Sí, entonces hay una demonización del joven, pero esto siempre fue así. Sí. Porque el adulto no es que no lo puede entender. Se olvidó. Había un término en terapia cognitiva. Freud hablaba de transferencia. Y es un término muy, muy complejo. La terapia cognitiva habla de la empatía, ponerse en el lugar del otro sin ser el otro. Exactamente. Y creo que una persona de 40 años, 50, le es muy problemático. Es decir, sentir lo que siente un joven es problemático. Claro. Entonces, se resiste. Y estamos en la era de la sexualidad. Sí. Donde seguimos los padres sin hablar de sexualidad con nuestro hijo. Y hoy está lo llevamos al ginecólogo, la madre lo lleva al ginecólogo. Sí. Y el padre le dice, y se dio por entendido. Sí. Entonces, ¿no hablan no hablamos con nuestros hijos de sexualidad? ¿Seguimos todavía con ese tabú? Sí. Sexualidad y muerte son dos tabúes que nos habitan. Freud ya lo hablaba. Sí. Ya. Y forma parte de lo inevitable, o sea, es algo que vamos a transitar. Freud decía siempre que de sexualidad y de la muerte nunca se puede terminar de hablar. Y hablamos. Pero a la hora de un padre abordar a su hijo para hablar de sexualidad, el padre lo ve como siniestro. El padre lo ve. ¿Por qué? Porque el hijo lo mira como diciendo... ¿De qué me estás hablando? ¿Es necesario? Entonces se transforma... Entonces ha pasado. El hijo olfatea el temor del padre o de la madre y se terminó la comunicación. Claro. Como que ya está. Lamentablemente, yo creo que la sexualidad es problemática. Sería hoy, cuando hablo con jóvenes, tanto alojados como no, cómo viven la sexualidad, yo creo que es muy problemática. Sí. Muy problemática.
Yo creo que los jóvenes hoy están en riesgo más de lo que la sociedad piensa, pensando que hoy el SIDA está descontrolado por la cuestión de la sexualidad. Mató en su momento los hemofílicos, mató un montón de gente que se controló. La ciencia lo controló. Sí. La sexualidad es muy difícil controlarla. Claro. Y el joven está muy en riesgo en eso. Muy, muy, muy en riesgo. Eso es un riesgo. Hoy no lo ves, necesitas 10 años más, lo ves. Sí. No hay, no sé si hay, pero no hay política, sexualidad. No hay política sexual en jóvenes. En las escuelas, educación sexual. No. Privada, pública, lo que quieras. No, ninguna, sí. Ese es un riesgo, eso mata. Eso mata. Sí. Una joven de 16 años embarazada, genial. Pero 16 años en los tiempos que estamos hoy es conflictivo. Incluso está en el tapete el tema del aborto sí, aborto no, aborto legal. Claro. Y no tocamos el tema anterior, que es hablemos de sexualidad y enseñémosles. Claro. A ver, yo del aborto a que no lleguen a tener, o sea, después se verá el tema aborto. Claro. Hablemos primero cómo prevenir. Cómo prevenirlo. ¿Cómo nos vamos? ¿Cómo llegar? A ver, está bien. Pero tratemos de no llegar a esto. Exactamente. Eso no hay política hoy. Eso no hay política. No. Ni hoy ni hace 40 años. Lo que pasa es que es una forma, también esto de liberar la sexualidad en el joven, es una forma interesante de distraer. Sí. De distraer. Sí. Copular, diría Freud, distrae a muchos. Es decir, y relaja a multitudes. Entonces yo creo que por ahí pasa esta cuestión de pensar, porque siempre se pensó la sexualidad como tabú, prohibido, y hoy tenemos que hablar de una sexualidad más cuidada, más cuidada. El joven ya no es un demonio, ni tampoco es un enfermo. Claro. Es una etapa. Es decir... Pero la sexualidad incluso no es algo que únicamente es exclusiva del joven, está en su etapa de florecimiento, pero el joven es algo que te sirve, una educación sexual te sirve hasta lo que los pasa 90 es años. Que el joven de 17 años te dice, voy a ser papá. Sí. Mi alma, yo le digo, tenés 17 años. Yo con 17 casaba pajarito. Sí. Entonces, en los tiempos que estamos hoy es doloroso. Sí. Es doloroso, es una pena. Yo creo que por eso, a eso hago mucho hincapié, porque el joven cuesta hacerlo responsable. Claro. Porque es una etapa. Exacto. En donde... Si no fue responsable en esa situación... Porque hay cuestiones sociales, culturales y judiciales. Que cumplir. Mira, temas que son socialmente abordados. Una joven de 16 años que es abusada no puede declarar ante un letrado. Va a declarar en una cámara Gesell. Sí. Filmación. ¿Qué es la cámara Gesell? ¿Cómo funciona? ¿Por qué se llama cámara Gesell? Un cuarto. Sí. Una profesional idónea en eso. Sí. Una mujer. Sí, una mujer sería de acuerdo lo que fiscalía en eso. Bien. Está en la investigación. Cámaras, audio, en donde y las partes intervinientes van a estar arriba. Juez, fiscal, abogados, asesores. Entonces, la chica de 16 años es protegida por ser menor de edad. Sí. Fíjate cómo se la protege en su declaración y todo. Y por el otro lado, no. Queda expuesta. Y entra un boliche con 16 años cuando es de adulto. Claro. Es decir, entonces, la ley los cuida, pero a veces por ahí la sociedad y la cultura no. Lo expone. Es decir, naturaliza. Claro. Naturaliza que los pibes consumen droga. Sí. Consumen marihuana. Y yo digo, no. Está bien. No, porque en verdad la plata no es de él. Sí. Su vida tiene todo para jugar al fútbol, deporte, noviar, salir, pileta. Te quema la cabeza, te quema la vida. Sí. Claro. Sí. No necesariamente, yo lo he visto mucho en la clínica. Veré en el Congreso ahora. Yo considero de que la marihuana hace un efecto ahí, pero después tiene un efecto residual que hace que el chico desmejore intelectualmente.
baja el rendimiento ocioso. Y no es que consumió hoy, pasaron 5 días. Algún daño produce. Algún residuo siempre queda. Yo siempre digo, chico que consume marihuana, no mucho, el fin de semana. Candidato a repetir de curso. Sí. No digo que todos los que repiten consumen marihuana. No, absolutamente. Pero hay, como el delito, yo hace muchos años me oponía a pensar delito y droga. Y hoy lamentablemente tengo que decir que sí. Es así. Sí. ¿La droga lleva al delito o el delito te lleva a la droga? No. La droga aparece primero como primera transgresión. Claro. Y después aparece el delito como forma fácil de conseguir. Y además todo lo que es un submundo. Sí. Un submundo bastante... yo le llamo bizarro a veces. Sí. Yo le llamo bizarro. Porque en verdad... Y después todo es una cadena. Una cadena. Yo he tenido jóvenes... Porque incluso tienen su lenguaje, tienen sus códigos. La clínica con jóvenes... Es decir, no podés entrar a hablar como ellos. Pero ellos tratan de imponer su lenguaje, entonces se negocia. Claro. ¿Cómo vamos a hablar? Vos lo entendés, claro, pero yo hablo como tengo que hablar. Claro, porque si no, es decir, estamos siendo él. Claro. Nos ponemos del otro lado. Entonces, yo creo que la clínica con jóvenes es más compleja que con los niños. Yo hace mucho tiempo decía, dejo de atender niños porque estoy gordo, no puedo jugar tanto con ellos. Era así. Digo, me gusta más escuchar y hablar. Y la clínica con jóvenes no es fácil. Claro. El joven te desafía, y te desafía bien, sí, con sus legítimos derechos. Para mí, exquisito escucharlo. Sí. Porque además, lo que yo hago en la clínica es hacerlo cargo de que lo trajeron. Como diciendo, ¿por qué te trajeron? Bueno, vamos a hablar por qué te trajeron. Claro. Y ahí conseguir que él, un grado de empatía, que él sienta que yo no lo estoy castigando. No. Que vos estás para ayudarlo. Claro, porque el joven de 16 años lo llevan al psicólogo porque va mal en el colegio, desafiante con los padres, consume marihuana, el psicólogo, ¿cómo quedamos? Sí. Como castrador y castigador. Claro. No, la idea un castigo. mía... Lo toma como un castigo, te llevo va al al psicólogo. Y ahí aparece la clínica. Y no hay ningún trabajo terapéutico que pueda salir adelante sin el deseo del paciente. Por supuesto, claro. Por supuesto. Es decir, ahí aparece la problemática de la clínica. Ahí aparece la problemática de la clínica. Yo por ahí a muchos jóvenes les digo, no cambies demasiado, porque si no tus padres te van a desconocer. Como que le redoblás la apuesta. Claro, porque este no es mi hijo. Y bueno, entonces yo creo que por ahí pasa. Sí. Los jóvenes por ahí... Arduo el trabajo porque primero le tenés que generar a él la necesidad de querer cambiar. Claro. De que puede vivir diferente como está viviendo. Sí. Sería. Y ellos dicen, no, pero así me gusta. Sí. Y pues te está trayendo problemas. Hoy, por ejemplo, el DSM-4 en su momento hablaba, el DSM-4 es un brevario de diagnóstico de psiquiatría. Y hablaba de trastornos por consumo de sustancias. Después le ponía cocaína, marihuana. Hoy se habla de consumo problemático. Estás consumiendo eso y eso te trae problemas. Bien. Con la ley, con la vida, con tu mujer, con tus amigos, con tus padres. Sí. Te lleva. Ahí la justicia al adolescente por ahí cuando no puede dar cuenta, cuando tiene 14, 15, le dice, estás enfermo, pero el adolescente te dice no. Y ahí aparece todo un problema. Claro. Todo un problema. Porque los psicólogos, los psiquiatras, si el adolescente dice yo me voy, es su derecho. Exactamente. Muy complejo, ¿eh? Es complejo. Muy complejo. Muy complejo porque... sí, es un tema que no es simple de abordar. No es simple. Imagínate que el adulto dice yo me siento bien, me voy. Claro. Y el adolescente desde el vamos te va a decir yo estoy bien. Yo estoy bien. Absolutamente. ¿Cómo poder trabajar eso? Sí. La familia hoy la familia se ha reformado. Sí. Muy compleja la familia. Ensamblada, no ensamblada, lo que quieras. ¿Cuál es el rol de la familia en ese adolescente ¿cuáles son los primeros mensajes que nos empiezan a tirar los adolescentes para abrir los ojos y prestar atención? Sí. Las principales dificultades que un joven puede presentar y a los padres, es decir,
tienen que ver con cosas sutiles, que tienen que ver con la cuestión del ocio, ocioso, sí. Hoy los celulares, la computadora. Si bien ellos lo usan, o sea, yo tengo un conflicto, creo que el adulto, los celulares, la tecnología lo usa el adulto. Lo usa el adulto. Sí. Al joven no, el joven usa eso. Lo que pasa es que lo usa compulsivamente. Claro. Sería la cuestión, el desinterés por lo intelectual o por la nada. Es decir, desinterés por todo, digamos. Por todo. Y después la cuestión de cuando, porque los padres por ahí se empiezan a preguntar, ¿qué hablé con mi hijo? Es decir, como que la cuestión de que no habla con su hijo. Ahí empieza a sonar algo. Cuando el joven, hace unos años atrás, el joven se abría y el padre decía, joya. Bien. Hoy no. Hoy creo que el padre se preocupa. Sí. Se preocupa cuando su hijo se abre, porque está muy atento a las tentaciones de esta sociedad. Sabemos que los riesgos son grandes. Sí, grandísimo, claro. Grandísimo. Es decir, tanto en el varón como en la mujer. Sí, sí. En el varón como en la mujer. Es decir, el joven tiene, sería una variedad de cosas que se le ofrecen rápido, como lo vimos hoy, y que lo pone en riesgo. La familia de hoy, yo creo de que hace lo posible. Lo que pasa es que vivimos una generación de todo pasa muy rápido. Sí. Sí, sí, sí. Y ellos te dicen ya está. Y creen. Yo me acuerdo un joven que me decía, tenía malas notas y le cae a la madre y le dice, mirá, me saqué un 6, como diciendo, un 7, un 8, ya está, ya pasé de año. Sí, sí. Y yo le decía, pero una en 10. Sí. Y pues ya está. No, pero para ellos ya cambió todo. Hay que seguir. Entonces, ¿cómo los padres tienen que negociar con estos jóvenes? Se lucen. Sí, sí. Sí, porque muy rápidos, muy rápidos. Y además, bueno, la familia ha cambiado. Es decir, hoy el divorcio, la separación, es como el agua mineral. Claro. Y jóvenes que sí, mi padre se separó, a mí también. ¿Entendés? Pero, ¿cómo afecta? Afecta la cuestión del discurso, no es un dato menor en la clínica. Exactamente. No es un dato menor. Cuando nosotros armamos un árbol genealógico, tenemos que empezar a hacer flecha por todos lados. Claro. La familia contiene hasta ahí, después aparecen otras instituciones. La familia es la primera institución. Es la primera institución. Después aparece la institución educativa, deportiva. Y cuando todo está mal, aparece la institución judicial. Claro. Cuando la ley paterna, la ley que dice no, por acá, falla, aparece el juez dictaminando. Claro. Triste, pero es así. Sí. En un joven, no estamos hablando de un tipo adulto que se hace cargo, en un joven que de pronto se entera de que perdió la libertad. Entonces, ahí es donde la familia también asesina, sería, se ve. Ahí, y nosotros toma conciencia la familia un poco. Sí, también toma conciencia. Se hace cargo de que algo ha enfermado, ¿no? Un colega mío decía, y bueno, le puso onda a la familia para que esto pase así el claro. pibe. Sí. Absolutamente. Entonces, pero a la familia le cuesta hacerse cargo de cuando produce lo que nosotros llamamos patologías juveniles. Pero sí hay una nueva familia, es decir, ya sea ensamblada, que trata de contener al joven en su vida, porque no es fácil un joven que te dice comeme un asado y te trae bebida alcohólica. Sí. ¿Lo echás? O le enseñás a tomar. O te quedás mirándolo. Sí. La gente no sabe lo que es para un joven ser mirado. Mirado, terrible. ¿Ah, sí? ¿Viste? Porque ser observado. De nuestra época, nuestros padres, era la mirada. La mirada. Después la mirada se corrió y apareció la sobre. A ver, este lenguaje que nosotros. Y hoy nos cuesta. Sobreexplicarle. Sobreexplicar. Mirar a un joven y decirle, ¿qué te pasa? Ey. Es decir, tomaron. Pídanse un remo, lo llevo yo. Sí. Es decir. Si bien vos trabajás solo con varones y acá en las instituciones de varones, ¿hay una estadística o tenés noción de una estadística qué porcentaje hay de valores y mujeres que caen
No, sí, sería. En Estadísticas numéricas no delincuencia. tenemos, pero el índice delictivo. Es mayor el del varón mucho. Como el consumo de droga también. Como el consumo también. Clínicamente, es decir, tendría que producir alguna investigación, que en algún momento lo vamos a hacer. Sí. El consumo de sustancia en el hombre y la mujer se puede lanzar igual. ¿O será que la mujer en esa etapa adolescente tiene otros recursos para conseguir dinero más allá del delinquir? Hay cuestiones muy analíticas que tienen que ver con la ley. La ley, esta cuestión de que está en la psiquis del joven, el desafiar la ley. Claro. La mujer se somete a la ley. Ajá. Pero en la problemática del consumo de sustancia, yo siempre digo que la mujer le gana al hombre. Sí. Yo clínicamente puedo decir, de 10 mujeres que han consumido droga, la mayoría, 8, dejan de consumir y se terminó. Fue un momento de mi vida. Sí. En el hombre 8 quedan problematizados. De 8, 6 quedan Mal. Conformación del sistema nervioso, cerebro. Es decir, cómo la mujer puede... A ver, bueno, si uno piensa en la patología etílica, el alcoholismo, el alcohol. Mucho siempre más. estuvo asociado al hombre. Sí. Pero no por una cuestión, porque es así. Es así. Sí. Es decir, la mujer deja el cigarrillo, la mujer queda embarazada y deja de fumar. Claro. Es decir, En su mayoría sí. entonces la cuestión delictiva en los juveniles sí es más del hombre. Por algo no fue azaroso que se hizo de hombres acá y no hombres y mujeres. Claro. Siempre fue así. Sí. En su momento, seguramente. el CAT tenía un lugar de alojamiento para mujeres. Ajá. Y a lo mejor acá había 12 y acá había una chica y después se iba. Una chica sola por un tiempito. Un tiempito y se iba. Y se iba. Yo creo que sí, ahí hay una diferencia dramática, que la clínica también. Es decir, la mujer de hoy, la joven de hoy, es más práctica que el hombre, no se mete tanto en problemas. Sí. No se mete tanto en problemas. Es decir, vive la etapa y sale. Y sale. El hombre le falta eso. La mujer, la joven, a los 15 años algo pasa. Se convierte en mujer. Y el joven no se sabe. El joven va, ¿viste? Sí. Va y como que es un eterno joven. Por eso es muy problemático el hombre de 17 años. Es muy problemático. Por ahí te habla como un hombre, por ahí un sonso. Entonces, la mujer no. La joven no. No. Tiene estética, tiene otras cosas. Claro. ¿Consume alcohol? Sí. Es decir, Sí, droga. el consumo de alcohol creció muchísimo en la juventud. En los Sí. 60. Pero es un consumo bastante problemático porque lo hace en forma tóxica. Uso, abuso y dependencia. Y lo que hace es un abuso entre abuso e intoxicación. Claro. Alguien que tomó coca, se verá y nada, Sí. y de pronto se encuentra el sábado con una botella de vodka. Sí. Te va a hacer mal. O esas jarras locas que... Te va a hacer mal. Te va a hacer mal. Claro. Es decir, y los padres saben que su hijo toma alcohol y a lo mejor está tomando cerveza y el pibe pasa. Y no es que le dice, hijo, toma, ¿querés un trago de cerveza? Sí. Porque la sociedad, la cultura, Exacto. nosotros, la cultura nuestra, el alcohol está. Sí. Es decir, no está prohibido. No está prohibido. Lo que pasa es que en el joven lo hace abuso y ese es el problema. ¿Y por qué hace abuso? ¿Porque nunca lo dejaron tomar? ¿Qué pasa si a un joven se le empieza a ofrecer, de chico quiere probar? Bueno, Interesante. próbalo. Interesante. Porque el niño que le pega un trago de cerveza no le va a gustar. Y no le va a hacer nada mojarse los labios con esa cerveza. Muy bueno, porque en aquella época, Sí. a los 16, 17 años, venía el padre y le decía, mira, tome, mijo. Claro, tome. Y empieza a tomar. No, tome. Hoy, en la mesa está prohibido, porque los padres lo ven como... Claro. El padre por ahí le cuesta ver al joven, que es joven, y dejó de ser niño. Sí. Entonces, ahí aparece la cuestión como que ese momento de alcohol aparece desde otro lado, como que sería saltar de lo prohibido. Claro. Yo creo que el alcohol, en el casi 90% de las casas familiares, donde hay un pibe de 17 años, está prohibido. Está prohibido. Padre
toma una botella de vino. Y para el hijo está prohibido. No le dice, hijo, creo, estamos hablando de una medida. Sí. Es decir, y le dice, nada, y tómalo con agua. Tómalo con agua. Que vaya sabiendo. Y ese chico, no sabe cómo es y empieza a experimentar con su grupo de amigos. Exacto. Hoy tenemos, y sin control. Hoy tenemos lo que se llaman los experimentadores. Claro. Es un problemón. Problemón. Ese es el tema. Sí, porque experimentamos con vodka, cerveza, vino, pastillas, marihuana, hongos. Prueban todo. Y ahí aparece el riesgo. Claro. Ahí aparece el riesgo, porque es decir, no le teme a experimentar con su cuerpo, pues es un cuerpo en formación. Sí. Entonces, aparte se siente todopoderoso, o sea, no le va a pasar nada. Pero si hay algo que aprendió el joven es alcohol. Volante, no. No, eso lo tiene clara. No maneja. Bárbaro. No quiere manejar. Vos decís, pero quiere tomar. Eso es muy bueno. Venado es así. Sí. Es decir, cambió hace muchos años, esto ya está instalado en el Venado. Es decir, me hago cargo de esto. Sí. La mayoría de los operativos de alcoholemia agarran a personas como nosotros, que salimos de un restaurante. ¿Entendés? Sí. Porque nosotros, pero los pibes no lo van a agarrar, porque el pibe no quiere tomar, no quiere manejar. Quiere tomar tranquilo. Y quiere tomar tranquilo, nadie lo moleste. Sabe que no. Que nadie lo moleste. Sabe que va a ser un problema. Sí, hoy ya no se oculta tanto. Invita a sus amigos en la casa y toman tranquilo. Bien. Invitan amigos, toman más tranquilo, pero siempre el alcohol sigue estando en el ámbito prohibido familiar. Prohibido familiar, como diciendo, como que si vas a tomar cerveza yo no te quiero ver. Claro. Pero es una cuestión de mirada, porque de pronto ver a tu hijo tomando una cerveza pareciera que dejó de ser un nene. Nene. Exacto. Viste, a los padres nos cuesta mucho desprendernos. Yo creo que pasa mucho por ahí. Darnos cuenta que creció. Por supuesto. Es decir, porque el joven es muy conflictivo, por ahí te tiene una opinión, te desafía y te desafía muy bien con su argumento. Y por ahí te dice cada estupidez que vos quedás abierto. Claro. ¿Entendés? Tiene esa ambivalencia que es propia de esa etapa. Claro. Que las políticas generales se equivocan cuando no lo escuchan a la hora de implementar una política. No lo escuchan. No. Entonces creen que esto es lo mejor para el joven. Y el joven dice que va a ser lo mejor esto. No es lo mejor. No, esto no es lo mejor. No. Es decir, yo lo he visto mucho en el socioeducativo. El pibe se sentaba, agarraban los lápices y se ponía a dibujar. Y dibujan. Y la gente no sabe cómo dibujar. Que tiene. Y vos quedás mirándolo como diciendo, en la calle no te hacía ni la U. Dibujaba el tiempo dibujando. Y vos podés decir, un curso de esto, lo otro. No, dame el lápiz que yo dibujo. Entonces, ¿cómo trabajar la demanda entre lo que ellos necesitan en una etapa muy conflictiva y lo que le podemos dar? Claro. Yo siempre digo que cuando diseñamos políticas o pensamos en darle algo a un joven, es decir, me gusta mucho la comida, es como hacer un asado. Sí. Poco fuego lo saca crudo, mucho lo quemás. Lo arrebatás. Entonces, por ahí los adultos, los padres, estamos en un problema ahí, en un problema que tenemos que pivotear con la demanda de ellos. Ellos demandan siempre demandan, hasta cuando no piden. Claro. Cuando no piden, preocúpate. Sí. Si piden está todo bien, porque algo tienen. A lo sumo le digo que no, pero si no piden... Si no piden es preocupante. A ver, un joven que grita, que escucha música fuerte, para mí es saludable. Exacto. Un joven que se calla y está en la cama es un problema. Es un problema ese. Nosotros le llamamos síntoma negativo, porque está pensando y no está hablando. Habla lo que quieras. Habla. Por ahí lo comunica. Nos cuesta. Vamos a destacar entonces cuáles son las herramientas que tenemos para ofrecerle a estos padres. La comunicación. Hablar todo. Hacer que el joven hable. A ver, yo por ahí digo hablar, pero no tratar de entenderlos. Porque por ahí queremos entenderlos. Sí.
Y no es necesario. No, es escucharlos. Es escucharlo. Porque van a decir estupideces. Y que el padre hable, ¿ellos nos escuchan? Sí. Sí, algo les queda. Por más que parezca que no, algo les queda en algún momento. Pero sí, sí. Un padre, una madre tiene que hablar con su joven. Sí. Sí, por supuesto. Ahora, de ahí es que el joven tome todo lo que vos le decís. En algún momento los toma, sí. Pero lo importante es que lo dijiste. Es que lo dijiste. Ah. Y lo otro es la mirada. Fundamental. La mirada. Max Lucado era un psicólogo que decía que a veces, y esta es una tercera que me encanta, que a veces la palabra o la mirada deja de contener. Y un buen abrazo, el contacto del cuerpo, no tiene desperdicio. Eso es fundamental. En los tiempos de hoy, sí, es un lujo. Es un lujo. Bien. A padres les cuesta dar un abrazo a su hijo. Pero lo que contiene, mil. Yo cuando trabajé mucho tiempo en el servicio, unos años, en servicio de cirugía. Y teníamos que anunciar mala noticia. Sí. Y vos la anunciabas, y no es que decía un cuento, la anunciabas. Acaba de fallecer, y lo abrazabas al familiar. Y el familiar se sentía contenido. Ya había transmitido un horror. Sí. Pero se sentía contenido, no se derrumbaba. Y podía organizar su mente. Imagínate que un tipo grande en un joven que tiene la tendencia a fragmentarse. Max Lucado decía que el abrazo hace que no se fragmente. Yo creo que pasa por ahí. Sí. Mirada. Diálogo. Olvidémonos. Yo creo que tenemos que volver a ver, sacarnos los prejuicios. Incluso si nunca hablaste con tu hijo y querés empezar a los 16 años, o sea, nunca es tarde. Nunca es tarde, no por eso, no. Pero va a costar, pero que sea insistente, que no es que intentes hablar un día y porque un día no hablaste, dejarlo ahí. Genial. ¿No es cierto? Decir, el padre o la madre, en esta misión con los jóvenes tiene un problema, para mí, es que ellos deben ir sobre el joven. Sí. ¿Cuántas veces sea necesario? Exacto. Es decir, por ahí el padre que dice, bueno, si no me quiere hablar, no voy a hablar con él. No, andá. Andá a hablar. Andá, y si te dice, viejo, salí de acá. Bueno. ¿Por qué? Los jóvenes te van a frustrar siempre, siempre. Cuando, no sé, le decís, levantate para comer. No quiero. Dale, vamos. Bueno, dale, ponele onda, aunque sea. ¿Entendés? El joven siempre te pone trabas. Busca límites y te pone límites y busca sus límites. A ver, claro, hasta dónde llega el desafío. Hasta dónde. Y el adulto por ahí cuando presenta esa frustración se repliega. No, tiene que doblegar. Sí. Redoblar la apuesta. Sí. Y voy de nuevo. Es decir, historia de padres que sus hijos, padres separados, que sus hijos no lo quieren ver. Claro. Y me dice, no quiere verme. No quiere. Y si lo traigo a mi casa y me pone cara de... Y que te ponga la cara y le preguntarás por qué tenés esa cara, por qué, cómo. Intentás jugar, hacer... Esa es la apuesta del adulto a la hora de ponerse en el lugar de un joven. Desafío que hoy en día se empieza a gestar. Sí. Lento. La idea es, yo siempre voy a decir, saquémonos, cambiemos la mirada de los jóvenes como un demonio. Exacto. Son ángeles. Los jóvenes son jóvenes. Ni ángeles ni demonios, son jóvenes. Son jóvenes. Genial. Sí, ese es el concepto. Es una etapa de la vida. Es como pensar que un jubilado, a mí me gusta, por ahí los jubilados le dicen, no, ahí tiene viejo, no, pero tenés que hacer. Sí. Es viejo. Es grande. Tiene problemas en la rodilla. Sí. Es una etapa de la vida. Exactamente. Entonces, pero el joven siempre fue endemoniado. Entonces, como que desde el hippie, transgresor, el que no quiere. El punk. Claro. Después. Es decir, entonces yo creo que tenemos que abordarlo de otra manera y no mirarlo tanto psicopatológicamente. Claro. Tenemos que brindarle esto, lo que decía, herramientas que no son complejas, pero para el adulto son difíciles. Sí. Ahí teníamos en pantalla recién la placa, gracias Juanjo. Gracias. Las herramientas entonces del día de hoy. El diálogo, hablar con nuestros jóvenes, la mirada atenta de los padres y el abrazo y el beso. Por supuesto, sí. El afecto, el cariño y el amor, demostrarlo, que lo sientan. Sí.
Yo tengo un relato hace mucho, pero a veces un abrazo dice, a ver, puede decir más que 100 terapias pagadas. Maravilloso. Sí, lo pienso así yo. Pasa por ahí, vamos por ahí. Sí.